Como anunciábamos en el final del bloque anterior, está con nosotros la doctora Marcela Almagro, secretaria de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Vamos a charlar con ella esta unificación del 107 y el 136 que va a comenzar a operar, es decir, un solo número va a haber ahora para los dos servicios, el domiciliario y el de la calle. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cómo está eso? ¿En qué situación está hoy el 107 y el 136? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, que yo ya lo he aclarado varias veces, que no es unificación. Porque cuando usted habla de unificación, como bien lo dijo recién, son dos servicios que se unen, sí, que de ninguna manera es esto. El 136 continúa con sus otras funciones y lo único que hemos hecho es que el 107 expande su servicio. Ahora no solamente va a ser la emergencia de la vía pública, sino que va a ser la emergencia domiciliaria, que no es lo mismo que el 136, porque si ustedes recuerdan, cuando fue creado el 136 se atendía todo tipo de atención domiciliaria, como lo dijo usted. Esto no, esto es solamente absorber la emergencia domiciliaria con un único número, que va a ser el 107, y va a depender de la municipalidad. Tampoco se absorbe el personal del 136. ¿Y entonces qué va a ser el 136? Eso le tiene que preguntar el ministro González. Yo puedo hablar de qué es lo que vamos a hacer desde el 107. Está bien, pero usted no... se desafecta el servicio que hacía el 136 y lo absorbe la municipalidad. Se desafecta solamente esa área, la emergencia domiciliaria. Y es la que absorbe la municipalidad, pero le vuelvo a aclarar, no absorbemos. Es decir, nosotros estamos incorporando gente por concurso, el Ministerio de Salud de la provincia sí nos va a donar ambulancias para este fin, y nos expandimos en cuanto a todo lo que se necesita para poder complementar este servicio. Ese trámite, digamos, de esta ampliación de servicio, ¿tiene que salir del Consejo Deliberante o tiene facultades del Intendente? No, el hecho de mandarlo al Consejo, pues, porque esto se firmó el 7 de diciembre en un convenio en conjunto en donde también habían obras públicas, pero la expansión se puede hacer desde el Ejecutivo. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando yo ingresé a la Secretaría, creamos lo que fue el 107 Atención Escolar. Si ustedes recuerdan, esa práctica antes se la hacía con una emergencia privada, en donde nosotros incorporamos ambulancias y expandimos el servicio, y en ese momento, por decreto, usted hace la expansión hacia la atención en las escuelas municipales. De hecho, ahora usted también lo puede hacer a través de un decreto, que de hecho lo hemos hecho previo al llamado concurso, para poder expandir el servicio a la emergencia domiciliaria. ¿El concurso para cubrir qué cargos? Estamos llamando a 44 médicos, 40 choferes, 40 enfermeros y 2 mecánicos. ¿Y cuántas ambulancias se han incorporado? En este momento, en diciembre, a nosotros el Ministerio nos dio 5 ambulancias para este fin, con lo cual todavía no se ha puesto en funcionamiento por el hecho que son destinadas a este fin. Pero se nos van a incorporar 5 nuevas más y 5 usadas. Vale decir que para esto nosotros estamos incorporando 15 ambulancias en total. ¿Más la órbita municipal? Más digo, las que ustedes tienen, más las ¿cuántas que tienen funcionando? Eso es otra de las cosas que uno debe aclarar, porque continuamente uno escucha hay 4, hay 5, hay 6. Sí. Y pareciera que la emergencia se basa en la cantidad de ambulancias que hay en la calle, que no es así. La emergencia es de acuerdo a la demanda, en donde nosotros estamos viendo que la emergencia domiciliaria, al día de hoy, el 136, lo que es código rojo, que es lo que nosotros vamos a absorber, están realizando 25 salidas por día. Con lo cual, con un plantel de 8 ambulancias en la calle, nosotros la vamos a poder resolver. Y el resto de las ambulancias quedan para lo que se llama el backup. Es decir, luego de cada salida, por supuesto, siempre hay desperfectos, y de los que usted menos se cree, hasta de la puerta que cierra mal, ¿verdad? Entonces esa se cambia por otra. Y también uno debe tener esta reserva por el caso de una sobredemanda, ¿no? O sea que uno contempla eso. En la emergencia de la vía pública pasa exactamente lo mismo. El servicio del 107 cuenta con 12 móviles, de los cuales 2 móviles son los de atención escolar. De los 10 restantes, habitualmente la calle, de lunes a jueves hay una merma importante que es alrededor de 5, a veces hemos tenido hasta 6, ¿no? Y los fines de semana... 6 reclamos, 6... No, 6 ambulancias. Los reclamos de la emergencia de la vía pública están siendo alrededor de 40.
por día. Por día. 40 por día. 40 por día. Hay mañanas que ha habido una sola salida, pero lo Hay que mismo sumarle los usted ya 25 de tiene, 136. hay que sumarle ahora el 25, con lo cual usted a las 12 nuevas, o mejor dicho, a las 12 existentes, está sumando las 15 nuevas. Me parece importante aclarar esto que usted remarca, que entonces el 107 no va a absorber no va a hacer la atención domiciliaria. ¿Cómo que no? Me estás diciendo Solo las que van a ser emergencias. solo las emergencias. Ah, claro, la emergencia. Entonces, el 103, claro, porque creo que el código está rojo. mal entendido, digo, todavía no se ha brindado la información claramente, entonces la gente cree que el 136 no va a venir más a la casa a tener las cuestiones domiciliarias, pero entonces solamente el 107 absorbería las emergencias, por lo tanto la gente, el personal, también para llevar tranquilidad al personal del 136, ellos van a seguir atendiendo los otros códigos, el Por código eso te azul, digo, el eso otro lo código. tiene que responder el ministro, qué es lo que va a hacer con el personal del 136. Yo tengo que hablar sobre lo que yo voy a hacer del 137. Bueno, pero aclaremos Bueno, a la luego gente a ver a quién reduce, llama. digamos que- A quién llama. Ante ¿no? una emergencia. Un infarto, un preinfartado, ¿a quién llama? El 130. Al 107. Al Todo lo que 107. sea, mire, yo desde que se inició esto lo he explicado muchas veces. Y me parece que es en vano seguirlo explicando. Y le explico por qué, Lagarto. Porque ante una emergencia, ante un problema de salud, desde el más variado que usted tenga, en ese momento uno se olvida todo lo que escucha. Claro. Entonces el mensaje tiene que ser, ante la menor duda, usted tiene que llamar al 107. Claro, porque la gente Va no a sabe qué tener- es código rojo. no sabe qué es código azul, rojo qué y qué código código- verde, claro. Hoy Llama al 107. un periodista, colega de ustedes, me decía, ¿y qué pasa si empezó con una gripe y pasó una neumonía? Hay diferentes tipos de neumonía. Si la neumonía se acompaña de insuficiencia respiratoria, quiere decir que no puede respirar, que está muy imposibilitado, eso es código rojo. Pero usted va a tener un call center que lo va a ir adiestrando y le va a hacer preguntas guiadas de acuerdo al síntoma que usted denuncia tener. Y de ahí le van a decir, sí, esto es código rojo y va a ir la ¿Y ambulancia. el número porque de el ese código call rojo center cuál va a ser? el mismo, el 107. No, pero deja de existir el 136. Para la emergencia sí. Para la emergencia sí. Pero no para llamar a un médico a tu casa, entonces. ¿Va a seguir Es que el existiendo? médico, por eso te vuelvo a repetir, el médico del 107 va a ir ante la emergencia, no va a ir ante una no por una situación gripe, banal, supongamos. no va a ir por una gripe. Por eso, pero Almagro Y no cuando te puede usted atiendan. desconocer, por más que no le compete, no puede desconocer esta otra parte, digo, que es tan vital para la gente. Claro, y va pero- a seguir existiendo o no ese otro número, porque la gente ya cree que tiene que llamar solo al 107. Y está bien que así lo crea, porque esta otra parte se puede atender en los centros de salud. Eso es lo que uno tiene que tender a buscar. Es decir, los servicios de emergencia no están diseñados para ir a tomar la fiebre. Los servicios de emergencia son servicios que están diseñados cuando la patología pone en riesgo la vida. Eso debe ser así. Doctora, en cuanto al personal, en la municipalidad, en los otros centros de salud de la municipalidad, ¿no hay gente capacitada para cubrir los cargos que necesita? Para emergentología, ¿Sí? no, no. Digo que están llamando para Estamos contratar llamando nuevos lo que pasa es que 44 usted, el médicos. plantel que tiene está cubierto. Usted tiene que sacar gente y probablemente va a dejar desprovisto de gente en los centros de salud. Acá no es desvestir un santo para vestir otro. Y por otro lado, usted tiene que tener en cuenta que estamos hablando de emergencias, con lo cual estamos llamando a personal capacitado. Los médicos que le decía recién, por ejemplo, son emergentólogos, clínicos, terapistas y cardiólogos, y se deja un margen dentro del puntaje del concurso a la experiencia en emergencia. ¿Cuándo comenzaría a funcionar efectivamente? El 1 de abril. El 1 de abril. Es decir, para esa época ustedes ya tendrían capacitado el personal, seleccionado y capacitado. Terminado el concurso, exactamente. Terminado el concurso. El 1 de abril no queda mucho. No, el 15 concurso días. está finalizando la inscripción mañana. ¿Y las ambulancias están físicamente, digamos, se las puede ver? ¿Las entregaron? ¿Están? Algunas sí, que son las que estamos ploteando, y el resto nos están entregando en estos días. El ministro de Salud había dicho en este programa que iban a generar un nuevo número, como es Sí. en Estados Unidos el 911, para que la gente llamara a un solo número y el call center destinara a las ambulancias. ¿No va a ser así No, entonces? no, nosotros lo que vamos a hacer es a través del call center del 107. La gente ya tiene identificado ese número. Me parece que una es persona- empezar otra vez para atrás, ¿no? Yo, para que quede claro una cosa que todavía yo no tengo clara. Si una persona en la casa tiene un resfrío con fiebre y llama al 107, la operadora le pregunta qué tiene y uno le dice, tengo un resfrío con 38 grados de fiebre. La operadora le dice, llame al 136
o ustedes mismos hacen el trámite para que esa persona... No, nosotros lo que vamos a decir es qué otros síntomas acompañan para saber si es código rojo. Pero vamos a suponer que no es código rojo. En el caso de que no es código rojo, se lo orientará de acuerdo a la sintomatología si puede ir al centro de salud, no a llamarlo al 136, porque no es una patología para ir a la Pero la orientación la hace la misma operadora el mismo call center y le dirá cuál es el centro que tiene más cercano, ¿verdad? Pero eso no va a perjudicar, digo, la rapidez que hay que... Digo, siempre se le pide a la población que no llamen porque sí al 107 porque saturan las líneas. Y si las operadoras se van a tener que poner a decirle a la gente, a preguntar síntomas y a mandarlas al médico y al centro de salud, digo, ¿no va a repercutir negativamente en la atención? No, porque lo que estamos haciendo precisamente es duplicar el call center. Doctora, ¿cuál es la capacitación las bocas de atención se van a duplicar. ¿Cuál es la capacitación de la gente que atiende el call center? ¿Son enfermeros, médicos? ¿Hay alguien que tenga que ver con la medicina ahí? Porque, bueno, ¿cómo saber si es código rojo, si es azul, si es un rojo? Eso se hace sobre un software que ya está diseñado. Pero de todas maneras, ¿hay algún médico detrás? Hay un coordinador médico, pero no es una capacitación objetiva. Claro, hay un protocolo. Hay un protocolo que usted le dice, supóngase, tengo falta de aire. Entonces le van a preguntar, ¿desde cuánto tiempo? ¿Qué otro síntoma lo acompaña? ¿Tiene, además de falta de aire, mareos? ¿Puede mantenerse sentado? ¿Le es mejor estar acostado? Todo eso a usted le indica cuál es el peligro de vida inminente. ¿Y si la persona que llama no es la enferma? Ante el peligro de vida inminente, eso es una emergencia. Y si no es la enferma, seguramente va a ser alguien que esté cerca del enfermo. Entonces también puede aportar a los síntomas. Sin duda que este primer tiempo va a llevar hasta que se adapte. Por eso el punto clave de esto es el call center. Yo escuché, y no sé si escuché mal o a lo mejor es una sensación, de que, la escuché a usted por radio esta mañana, que usted deslizó así muy suavemente, pero es lo que yo percibí, que, bueno, había una sensación generada por los medios de que algunas cosas no funcionaban. En el área suya, ¿no? ¿Siente que los medios magnifican cosas que la realidad no...? Yo siento que los medios no muestran lo que se hace realmente. Vamos atrás de lo que falta. Y en una ciudad grande, sin duda que faltan cosas. Y siento que siempre ante todo es la negativa. Si usted me escuchó esta mañana, yo puse como ejemplo el plan Nacer. Sí. Si ustedes recuerdan, cuando yo ingreso a la secretaría, era una de las prioridades pedidas. Sí, porque la municipalidad no había adherido al plan. No había adherido y era el único municipio. Con lo cual la oposición fue feroz. Se oponía el gremio a eso, ¿verdad? No el gremio, sino los mismos partidos. Finalmente se aprobó por unanimidad en el Consejo y así todo, aprobado por unanimidad, era muy difícil de implementar a los centros de salud. ¿Y por qué le digo que era muy difícil? Porque era demasiado la desorientación que había. A los empleados se les había dicho que iban a venir auditorías externas en donde si usted no cumplía con los controles, que por otro lado los hacemos habitualmente, porque en los centros de salud usted tiene programas de control de crecimiento y desarrollo en niños y controles de embarazadas, pero si usted no cumplía con las normas que ellos ponían, iban a ser sancionados, echados y demás. Cosa que en realidad no, lo único que es un aporte extra para el centro de salud que, como usted se imaginara, nos viene muy bien. Yo difiero con usted en esto de que debemos señalar las cosas buenas, porque en realidad esa es la obligación de ustedes, de hacer las cosas bien. Nosotros debemos estar para señalar las cosas que no se hacen bien, porque si no, me parece que se entra en una confusión de siempre felicitar por la obligación. No, no es felicitar, es informar. ¿Sabe por qué? Le explico. Me parece porque que si uno en un centro... Si usted me deja que yo termine, sí, después le dejo que hable. Me parece que hay una confusión en los funcionarios, en todos, no hablo exclusivamente, de que solamente consumen elogios. Y el periodismo no está para elogiar, o no debería estar para elogiar, al menos debiéramos ser independientes y para señalar las cosas que están bien, porque hacerlas bien, las cosas que están mal hay que señalarlas, hay que mostrarlas, y hay que de alguna manera acompañar a la gente que las padece, porque la obligación de los funcionarios y de todos los trabajadores es hacer bien su trabajo. Porque si no se confunde.